Buenas noches, arquitecta. Es para mí un grato honor brindar esta exposición. Mi nombre es Lilia Milla, del sexto ciclo de la carrera de Arquitectura, cursando actualmente el curso de Historia de Arquitectura 2. Para poder dar inicio a este viaje que tiene como destino la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, que viene a ser una obra maestra de arquitectura gótica. Iniciamos, según el plano mostrado, desde la vía vehicular Reinterstraat. Esta vía nos va a derivar a calles peatonales aledañas a la obra. La que se encuentra más cerca a la plaza Grootplatz lleva de nombre Jamblostraat, y esta plaza, nombrada Grootplatz, nos dirige al ingreso principal. Luego se encuentra la vía peatonal Grootplatz, donde se encuentra un ingreso secundario a la catedral. Luego encontramos la vía Leindermarkt, como se puede ver, donde se encuentra el último acceso a la majestuosa catedral de Nuestra Señora de Amberes. Dando paso al interior de la Catedral de Amberes, comenzamos con la portada de la catedral, la cual en su tímpano aparece una representación del juicio final. En la parte de la derecha se encuentran los condenados al infierno y a la izquierda los que deben ser salvados. Las arquivoltas que rodean este tímpano se encuentran decoradas con esculturas de los santos y ángeles y cuenta a su vez con un parteluz que de cierta forma lo divide en dos. Este ingreso, como podemos ver en el plano, nos dirige hacia la nave principal, la cual viene a ser la circulación principal de los fieles, o conocido también como zona terrenal. También podemos optar a ir, como se puede observar, por las naves laterales, o mejor dicho, por el transepto, que es donde se inicia este recorrido secundario de los fieles. A los costados de las naves laterales también podemos ver una zona marcada como zona divina, que vienen a ser generalmente retablos u obras religiosas. Esta zona también se encuentra en el presbiterio y capillas absidiales, y debemos tener en claro de que estas zonas no pueden ser accedidas por los fieles. En el análisis formal de la planta se puede ver transcrita la cruz latina, que también es marcada por un eje ordenador, que viene a ser el eje. Este se ve a lo largo del ingreso principal y el transepto, el cual genera esta sensación de orden y simetría, aunque no lo sea totalmente. La proporción áurea también enmarca los espacios interiores de inicio a fin, lo que genera es ritmo, repetición y que se encuentre de una forma equilibrada y atractiva. Seguramente nos estaremos preguntando cómo estará compuesta la planta de la Catedral de Amberes. Bueno, las partes de la Catedral de Amberes vienen a ser compuesta principalmente por la nave central, las naves laterales, los confesionarios, el transepto, el presbiterio, el crucero, el deambulatorio y las capillas absidiales. En la nave central del espacio interior desvela elementos arquitectónicos impresionantes, no solo por su elegancia y eficiencia en la distribución de cargas. Sus pilares imponentes y escultóricos no solo tienen un rol estructural, ya que se convierten en piezas artísticas que enriquecen esta experiencia visual. Como podemos ver también, las bóvedas de crucerías, con sus diseños nervados y de forma apuntada, generan este efecto que acentúa la altura y la verticalidad en el interior de la catedral. Como podemos ver también, la luz que logra filtrarse a través de los vitrales tallados en colores realza su belleza y genera este ambiente de misterio, espiritualidad y serenidad. Como podemos observar, el presbiterio se encuentra más cerca al altar mayor y es reservado para el clero. Se encuentra una grada más elevada del edificio y suele separarse de la nave principal por una barandilla. Como podemos observar, en la Catedral de Amberes cuenta con una obra artística de Peter Paul Rubens, que viene a ser la elevación de la cruz y el descendimiento de la cruz, enriqueciendo así el entorno sacro y logrando esta sublime fusión entre el arte y la fe. Establece una importante e impresionante grandeza, evocando un sentimiento de humildad
y asombro de una transición simbólica del mundo terrenal al celestial. Como podemos observar también, en las naves terrenales se puede apreciar la manifestación de la arquitectura gótica, ya que en sus altas columnas y detalles escultóricos se alzan con gracia, creando y acentuando esta sensación de elevación que nos invita a mirar hacia arriba, llegando así a las bóvedas de crucería, y estas vienen a ser una analogía al cielo. Estas naves también representan un equilibrio impresionante y contribuyente a la experiencia espiritual que ofrece la catedral. Como podemos observar también en el transepto, esta grandiosidad arquitectónica se hace aún más evidente, ya que sus columnas y sus bóvedas de crucería se nos unen en un cruce monumental que nos hace sentir pequeños en comparación con la vastedad de la arquitectura que nos rodea. La altura y la amplitud de este espacio sagrado transmite esta sensación de humildad y asombro, que nos invita otra vez a elevar nuestra mirada hacia lo divino. La interacción de la luz con las superficies de piedra y los vitrales tallados en colores suaves dan esta experiencia espiritual en sí misma. La luz juega en las paredes y en el suelo, creando este efecto visual, como podemos observar, que cambia constantemente a lo largo del día. Esta interacción entre la luz y las sombras añade una dimensión mágica al ambiente, generando esta sensación de paz interior y reflexión que invita a la contemplación espiritual. En resumen, el transepto de la Catedral de Amberes viene a ser un espacio que va más allá de la arquitectura. Como vemos en la imagen, es un lugar de grandeza y la espiritualidad, donde la grandeza y la espiritualidad se enlazan de manera impresionante. Estimada arquitecta, es un placer dirigirme en esta ocasión hacia usted. Mi nombre es Nayeli Albino y voy a iniciar con el análisis histórico. La Catedral de Nuestra Señora de Amberes ha sido moldeada por distintos eventos históricos, convirtiéndose en un punto de referencia cultural, arquitectónico y espiritual a lo largo de la historia. Esta catedral es de estilo gótico. Como podemos observar en la pantalla, se nos presenta el plano que nos ayudará a tener un mejor entendimiento de cómo estos acontecimientos y partes de la catedral se han ido construyendo al pasar de las fechas. Iniciamos con el siglo XIII, perteneciente al gótico temprano, con la construcción de la Torre Sur, que inició en el año 1352, alcanzando actualmente 65,3 metros de altura. Esta torre se encuentra presente en la fachada y al lado izquierdo del portal principal. También se construyó el coro y transepto, que son caracterizados por tener arcos apuntados y bóvedas de crucería. Luego, en el siglo XIV, perteneciente al gótico tardío, se ampliaron las secciones anteriores y se trabajó en la nave central, donde se incorporaron tracerías curvas y detalles ornamentales. Podemos observar en la imagen, estas tracerías curvas eran caracterizadas por tener mosaicos de colores y formaban personajes religiosos. Luego, en el siglo XV, perteneciente al gótico flamígero, se completó la construcción de naves laterales, capillas y deambulatorio. También se inició con la construcción de la Torre Norte, alcanzando actualmente 123 metros de altura. Esta torre también se encuentra en la fachada de la catedral y al lado derecho del portal principal. Esta torre es la más alta. Luego, en el siglo XVI y XVII, se completó la construcción de la catedral. Sin embargo, la reforma protestante provocó daños y causó pérdidas de obras de arte a la catedral. Por ello se realizaron renovaciones y restauraciones. Luego, en el siglo XVIII y XIX, en el año 1758, un incendio provocó daños a la Torre Norte. Se puede observar en el plano, vendría a ser el cuadro que está marcado de rojo, donde afectó también a la catedral, y por ello se realizaron extensas renovaciones de estilo neogótico. Luego, en el siglo XX y XXI, la catedral fue restaurada después de la Segunda Guerra Mundial y en el año 1999 fue nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO, convirtiéndose así actualmente en un sitio de culto y turístico en Amberes. Continuamos con el análisis volumétrico. La Catedral de Nuestra Señora de Amberes es de estilo gótico y resalta la unión entre lo terrenal y lo divino, generando un espacio que evoca reverencia y asombro. Esta catedral nos presenta una forma general cruciforme y varios tipos de formas volumétricas.
Como se puede observar, tiene un prisma rectangular. En las torres, este se extiende verticalmente y en las naves horizontalmente. Un prisma triangular que esta vendría a ser la cubierta de naves y transeptos. El cilindro que se encuentra en la cúspide, capillas y columnas. Y el cono que se puede ver en la cúpula y en la parte superior de la torre, porque esta termina en punta y tiene una base más amplia. También se pueden observar principios ordenadores, tales como el eje central y la simetría. La catedral se organiza en torno a un eje. Este vendría a ser la línea roja que va desde la entrada hacia el altar, creando una perspectiva visual que lleva la mirada hacia el altar, añadiendo profundidad al espacio. Las naves y capillas están dispuestas simétricamente alrededor de un eje central, creando orden y equilibrio visual. El ritmo y repetición. En las columnas y pilares, estas vendrían a ser las de color azul en la imagen, generan un ritmo repetitivo reforzado por los arcos ojivales, que estos vendrían a ser los de color verde, añadiendo coherencia visual y dinamismo al espacio. La jerarquía, la nave central como protagonista, los transeptos y el coro como puntos focales destacan y generan movimiento de atención a los visitantes. La proporcionalidad en la altura y longitud de naves, capillas y detalles decorativos que siguen principios matemáticos y geométricos generando proporción y armonía. Estimada arquitecta, es un placer dirigirme a usted y en esta ocasión voy a explicar el sistema constructivo utilizado en la Catedral de Amberes. La arquitectura de esta catedral se caracterizó por un método de construcción que permitió la creación de edificios altos y esbeltos, incorporando una serie de elementos arquitectónicos distintivos. Pero, ¿cuáles fueron estos elementos arquitectónicos? Bueno, lo podemos apreciar en la siguiente imagen. En primer lugar, encontramos el arco ojival, que se ve como un rasgo icónico del estilo gótico, permitiendo una distribución eficiente de todo el peso de la estructura y contribuyendo a la sensación de altura y verticalidad. En segundo lugar, encontramos los pilares, que cumplían doble función, estructural y ornamental, y su propósito principal era de sostener las cargas verticales de la bóveda de crucería. El tercer elemento es la misma bóveda de crucería, que surgió de la intersección de arcos ojivales que ejercían presión sobre pilares y contrafuertes, contribuyendo también a la estabilidad. En cuarto lugar, aparecen los arbotantes, que son arcos semicirculares que están diseñados para distribuir el peso de las paredes y el techo hacia los contrafuertes y mantener el equilibrio estructural. El quinto elemento es el contrafuerte, que actúa como soporte vertical junto con los arbotantes, resistiendo todo el peso del edificio y contribuyendo a la estabilidad. Por último, está el pináculo, que se ubica en la parte superior del contrafuerte y que se encarga de distribuir las cargas de la bóveda de crucería hacia el contrafuerte. Bueno, y nos preguntamos, ¿qué materiales se emplearon para que sea posible esta construcción? Entre los materiales constructivos más destacables encontramos la piedra, el mortero, la madera y el vidrio coloreado. En el siguiente corte axonométrico lo podemos observar. En el caso de la elección de la piedra, se basó en su durabilidad y su capacidad de dar detalles minuciosamente tallados. Se ve presente en arcos, bóvedas, columnas, contrafuertes y entre muchos elementos más. El mortero, por su parte, fue fundamental para unir materiales de construcción y asegurar la resistencia en toda la estructura. Cumplió varias funciones, incluyendo la creación de juntas de las bóvedas, la formación de ligaciones entre las piedras y el asentamiento de piedras ornamentales. En el caso de la madera, se utilizó en diversos elementos de la catedral, incluyendo vigas de techo, las bancas, las puertas, y se caracterizó por su decoración intricada y detalles ornamentales. Por último, está el vidrio coloreado, que fue empleado en impresionantes vitrales que adornaron la catedral. Estos vitrales compuestos de paneles de vidrio coloreado y que representaban escenas religiosas. Continuamos con un análisis estructural, y esto lo podemos apreciar en el siguiente corte axonométrico,
donde vemos la estructura interna y destacamos la cubierta de madera, la bóveda de crucería, los pilares, el claristorio, el triforio y los arcos ojivales. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que esas estructuras intervinieran en la construcción de la Catedral de Amberes? Bueno, en el caso de la cubierta, está comprendida por un sistema de vigas y de cerchas que se extiende a lo largo de las naves laterales y la nave central, que cumple la función de protegerlas. En el caso de la bóveda de crucería, emplearon dos tipos, la simple y la sextapartita. La simple consistió en dos arcos que se cruzan en el centro, creando una forma de X. Esta se encuentra en la nave central, naves laterales y capillas. En cambio, la sextapartita implica la intersección de 6 arcos, lo que es una estructura más compleja. Esta solo se ve presente en la nave central. Y continuamos finalmente con los pilares fasciculados, que es un conjunto de fascículos delgados que se agrupan o se adosan en un pilar central. Este se encuentra en la nave principal, en el ábside o capillas laterales. Bueno, culminamos con la estructura externa, compuesta por arbotantes, pináculos, rosetones, gárgolas, ventanales y contrafuertes. En este caso destacamos dos importantes, los arbotantes y los contrafuertes. ¿Pero por qué? Porque sin estos no sería posible toda la estructura, y esto lo podemos apreciar en la siguiente imagen. Las cargas que ejerce la cubierta y la bóveda de crucería se proyectan hacia afuera, y es por ello que los arbotantes y los contrafuertes contrarrestan estas cargas tangencialmente. Los arbotantes envían la carga hacia el contrafuerte, mientras que el contrafuerte se encarga de resistir. Y ustedes se preguntarán si esto tuvo alguna repercusión con otros elementos constructivos, y pues sí. El innovador sistema constructivo permitió que los muros casi no presentaran ninguna función estructural, por lo que eran livianos, y debido a ello es que fue posible la incorporación de grandes ventanales y la realización de vitrales.